Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general. Capítulo 4. Akio. Akio odiaba a Akane. Eso no era ni un poco cierto, pero odiaba que su hermana fuera una mejor shinobi. Incluso había reducido su jutsu de Katon a la mitad de las señas con las manos cuando Akio finalmente lo dominó lo suficientemente bien como para calificar como guerrera. Ni siquiera sabía que eso era posible. Había rumores sobre algunos expertos en jutsu que eran tan rápidos con las señas manuales que parecía que acababan de hacer una, pero el éxito de su hermana le hizo pensar que los rumores simplemente no habían acertado con la razón de la pequeña cantidad de señas manuales. Al menos finalmente se había convertido en un guerrero y ahora podía mantener a su familia. No importaba que Akane fuera mejor con Katon cuando a las mujeres Uchiha ni siquiera se les permitía pelear. Akio tampoco era tan malo en ninjutsu. Trató de recordar que mientras estaba aprendiendo por primera vez se había distraído por completo cuando Ryota logró sobornar a un guardia compuesto para que le enseñara algo de genjutsu de todos modos. Lo que lo convertía en un gran hermano mayor, porque Akio era mucho mejor en genjutsu que nunca en taijutsu y sabía que Naoya estaba haciendo todo lo posible para ayudar a Akio a sobrevivir en los campos de batalla. Pero todavía no estaba dejando que Naoya ganara el título de mejor hermano mayor porque pasaba la mayor parte del tiempo con Akane, por lo que obviamente le gustaba más. En un mundo perfecto, Akio sería el mejor hermano mayor de Akane y Naoya sería el mejor hermano mayor de Akio y podrían compartir el título. Pero en un mundo perfecto, Junto también estaría vivo para luchar por el lugar, por lo que solo uno de ellos podría ganar. Akio extrañaba mucho a Junto. Era mucho más agradable que Naoya la mitad del tiempo y le contaba historias sobre los otros hermanos que Akio estaba empezando a preocuparse de que olvidaría. No había nacido para conocer a Akito, su hermano mayor antes de morir. Tener recuerdos borrosos de Daisuke y Hiroshi se sentía terrible. Akane ni siquiera los había conocido para recordarlos de la forma en que lo hizo Junto. Deseaba que Naoya hablara sobre sus hermanos y su padre. Junto le había contado un par de historias del hombre. Akio era demasiado joven para recordarlo y se sentía un poco como extrañando a Akito. Como si extrañara la idea de ellos más que quienes eran. Sin embargo, extrañaba al resto de sus hermanos muertos con todo su corazón. Fue al santuario a orar y contarles historias de la forma en que Akane dijo que lo hizo con Junto. Akio esperaba que pudieran escucharlo cuando rezaba. Esperaba que supieran que los amaba y los extrañaba todo el tiempo. Deseaba que se lo dijeran antes de que Akane comenzara a colarse en su habitación. Pero solo se lo había dicho a Junto una vez, y más que nada había sido para molestarlo copiando los abrazos completos de Akane rematados con declaraciones de afecto. Tampoco se habían abrazado antes de Akane. Realmente no se abrazaron ahora, era más golpeándose en los hombros del otro, o Naoya atrapándolo con un estrangulamiento si era honesto. Pero era el mayor afecto que jamás había visto en su familia, y deseaba que siempre lo hubieran tenido. Su mejor recuerdo de Daisuke es cuando le sonrió a Akio por acertar su primera diana con un kunai, y su mejor recuerdo de Hiroshi es cuando aterrizó raro en un combate de taijutsu y su hermano mayor lo llevó a casa como un saco de papas tirado sobre su cabeza. Hombro. Hiroshi había muerto esa misma noche. Tuvieron su funeral al día siguiente. Akio no había podido creer que realmente había sucedido hasta meses después, a la mitad del último kata que Hiroshi le enseñó, cuando comenzó a llorar y no pudo parar durante horas. La muerte de Junto dolió más, pero no se sintió tan terrible después. No era como si desapareciera, allí un día y al siguiente se fue como Hiroshi. Akane lo recordaba en voz alta todo el tiempo, y después de un tiempo, Akio también. Deseaba que Naoya lo hiciera, pero su hermano mayor nunca quiso hablar de nadie que perdiera. Lo haría si Akane comenzara y le hiciera preguntas, pero eso fue porque él quería ser su favorito y Naoya nunca le dijo a Akane que no cuando quería algo. A veces pensaba que tal vez no deberían malcriarla como lo hacía su madre o ella podría terminar siendo tan mala como Aiko, quien generalmente los ignoraba, aunque Junto solía decir que era muy amable con Daisuke porque eran gemelos. Akio nunca había visto a Aiko ser amable con nadie en su vida y le preocupaba que Akane pudiera despertarse tan mala como lo era su madre. Aiko era básicamente una copia de su madre. Siempre ponía la misma cara en blanco cuando Akio intentaba hablar con cualquiera de ellos. Tenía pesadillas de Akane haciendo esa cara. A veces se preguntaba si Naoya también lo hacía, y si por eso siempre era muy amable con Akane. Su hermana pequeña pasaba la mayor parte del tiempo que podía escapar de sus tareas, entrenando o pasando tiempo con ellos en lugar de reunirse con sus amigos en el complejo como lo hacía Aiko.
No pudo evitar preguntarse si estaban a una pelea o a un desacuerdo de distancia, de que ella se diera cuenta de que también podía hacer eso. Haz amigos de su edad que estén a salvo con ella en el complejo. Personas por las que no tendría que preocuparse por sí misma a altas horas de la noche. Akio odiaba la idea de que debía ser difícil para Akane amarlos de la forma en que los amaba. Como si le costara algo que sus otras hermanas no estaban dispuestas a pagar. Era más fácil recordar ser amable cuando pensaba en ello de esa manera. De todos modos, no era como si Akane no fuera agradable. Ella le había dado un poco de Daifuku el día antes de su primera misión y lo abrazó fuerte y durante mucho tiempo, cuando regresó temblando y salpicado de sangre. Akane incluso se quedó toda la noche en su futón y lo despertó cada vez que se quedó dormido y tuvo una pesadilla durante semanas. Estaba bastante seguro de que Akane había renunciado a dormir en su habitación con Aiko y se había quedado en su habitación incluso cuando no estaban allí. Le gustaba pensar eso. Le gustaba la idea de volver a casa por la noche y poder ver a su hermanita viva y respirando después de ver todas las cosas horribles que hizo en sus misiones. El genjutsu que Naoya había encontrado para él le había salvado la vida lo que parecía cientos de veces en el campo de batalla. Naoya había sido amable con que Akio fuera un bebé y se convirtiera en un guerrero también. Pero en lugar de abrazarlo y hacerlo sentir seguro y feliz de estar en casa, Naoya lo cuidó de otras maneras. Él fue quien se aseguró de que sus padres, el único compañero de escuadrón sobreviviente, el tío Makoto, fuera su líder de escuadrón para las primeras misiones de Akio como shinobi. Sabía que era el momento más peligroso para los nuevos guerreros, y que el tío Makoto cuidara de él definitivamente le había salvado la vida. Naoya fue quien le habló sobre el deber y el precio que pagaría su alma para que su familia pudiera vivir de manera segura cuando Akio hizo su primera muerte y no podía dejar de ver los ojos ciegos de Senju cada vez que cerraba los suyos. Su hermano incluso había conseguido una espada decente para él de alguna manera, y Akio estaba tan agradecido cada vez que llegaba a casa. Cuanto mayor se hacía y más cercanas eran las llamadas que tenía, más feliz estaba de que Akane fuera una chica que podía quedarse en casa. Las pesadillas de Akio dejaron de ser sobre Akane, haciendo esa estúpida cara en blanco, y se convirtieron en tener a su hermana hombro con hombro en una misión, recibiendo un kunai en el ojo o la garganta, o en algún otro lugar lo suficientemente importante como para matarla de inmediato. Mientras Akane estuviera en casa, estaba a salvo. La necesitaba para estar a salvo. Su alegre hermana pequeña con sus sonrisas fáciles y sus cálidos abrazos eran lo único que lo mantenía en marcha a veces. Mientras pudiera decirse a sí mismo que Akane lo estaba esperando, que ella haría esos gritos horribles y dolorosos si moría, podría poner un pie delante del otro y regresar al complejo, sin importar cuán cansado estuviera. Lo mal que se agotó su chakra, o lo gravemente herido que estaba. Había visto a sus compañeros de clan caer por menos. Akio los había visto darse por vencidos cuando no les quedaba nada por lo que luchar, cuando su voluntad de vivir se rindió y aceptaron su destino. Akio nunca aceptaría ese destino. Akane lo estaba esperando. No podía entristecerla, no podía decepcionar a Naoya después de todo el trabajo que había hecho para asegurarse de que Akio siguiera viniendo a casa. Hogar donde estaba a salvo. Hogar donde había comida y un futón y una hermana que se preocuparía por cualquier herida que algún bastardo Senju hubiera dejado. Cuando Akio tenía 11 años, lo llamaron de regreso al complejo porque los asesinos Senju se habían infiltrado en él. Llegó a casa y encontró a su madre meciéndose en el suelo, con esa estúpida mirada inexpresiva en su rostro mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Algo estaba increíblemente mal. El estómago de Akio se hundió con pavor. Se aclaró la garganta, con la esperanza de llamar su atención. «Madre, ¿qué pasa?» Por un momento pensó que no lo había escuchado, abrió la boca para volver a preguntar, cuando se dio cuenta de que su madre había comenzado a cantar algo en voz baja. «Está muerta», susurró su madre, una y otra vez. «Ella está muerta». Akio había colapsado, doblando las piernas debajo de él mientras su mundo se torcía y se torcía. Se suponía que su hermana estaba a salvo. Nunca salía del recinto sin sus dos hermanos, no había forma de que pudiera haber muerto. El complejo era el lugar más seguro para un Uchiha, pero los Senju habían entrado. Los Senju habían encontrado a su hermanita y se la habían quitado. Akio gimió, el dolor saliendo de su pecho en un tsunami demasiado poderoso para contenerlo. Fue solo más tarde cuando Naoya lo encontró, sus ojos girando en rojo Sharingan, diciéndole que Akane estaba herida pero viva, que su hermana, su hermosa y maravillosa hermana viva, había luchado contra los asesinos de Senju y resultó herida salvando la vida de dos de los hijos de los jefes de clan. Los asesinos de Senju tenían como objetivo a los niños.
Su hermana embarazada Akemi y el niño en su estómago se habían convertido en víctimas del ataque. Tuvieron que empacar lo que pudieron, noquear a su afligida madre y mudarse a un puesto avanzado secreto que se convertiría en su nuevo recinto. Akio podría hacer eso. Akio podía hacer cualquier cosa mientras Akane estuviera viva. Tal vez lo convirtió en una persona terrible que realmente no le importara que su hermana mayor y su hijo murieran, pero Akemi nunca le había dicho ni una palabra. Bien podría haber sido una extraña. Akane y Naoya eran las personas más cercanas, la única familia real que tenía. Akio solo podía continuar en el mundo mientras los tuviera para vivir. Empacó lo que pudo, priorizando la comida, especialmente si Akane estaba lastimada, necesitaría la energía para sanar. Akio cargó a su madre sobre su hombro, burlándose suavemente al recordar que Hiroshi le había hecho lo mismo. Puede que no haya sido digno, pero le permitió llevar más de sus necesidades. Naoya cargó a Akane con cuidado, como carga preciosa que era. Su pierna estaba rota, pero teniendo en cuenta que se había enfrentado a 2 espadas Senju, fue un pequeño milagro que esa fuera la única herida que le había quedado. Aparte de algunas quemaduras de un jutsu, sabía que ella había estado tratando de crear. Pero era Uchiha, la crema para quemaduras fue lo primero que se les enseñó a hacer a los aprendices de curanderos. Ella estaría bien. Akio trató de no pensar en los hijos de los jefes de los clanes, o por qué Akane se había quedado para pelear cuando podría haber huido. Su hermana era una buena persona, era parte de lo que la hacía tan fácil de amar. Akane era buena en una forma en que el resto del mundo no lo era. Él no quería cambiarla. Excepto que lo haría, si eso significaba que ella viviría más tiempo. Podía decir por el agarre que Naoya tenía sobre ella que él había pensado lo mismo. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.